Cuando hice el video sobre Camperas de Leonardo Castellani, en algún momento dije que sus fábulas me recordaban a los cuentos sufíes. Lo dije bastante al pasar, tan al pasar que ni siquiera lo dije hablando en el video, sino en un comentario, en lo que es el copete de su vida de ese video. Si lo leen van a ver que yo termino diciendo que las fábulas de Castellani me recuerdan los cuentos sufíes. Es un aspecto interesante, me parece, para dejarlo así nomás en el aire. ¿Qué son los cuentos sufíes? ¿De qué tratan? ¿Por qué me recuerdan los cuentos sufíes a las fábulas de Castellani? O las fábulas de Castellani, los cuentos sufíes. Yo tengo un libro de cuentos sufíes, El Monasterio Mágico, de este autor. Es un recopilador en realidad de cuentos sufíes, cuentos de derviches también se los conoce. Idrie Shah, como digo, Idrie Shah es un recopilador de cuentos sufíes. Nació en 1924 en la India, falleció en 1996 en Londres. Realizó una recopilación de cuentos sufíes, es decir, de cuentos tradicionales que incluso en su origen se pierden en los remotos tiempos inmemoriales, ¿verdad? Idriyá tiene, si mal no recuerdo, una decena de cuentos, mejor dicho, una decena de libros de cuentos que recopilan estos relatos anónimos, legendarios en sus orígenes, como decía. Y la verdad que en nuestra civilización judeo-cristiana occidental, si no hubiera sido por el trabajo de Idris Shah, lo más probable es que no hubiéramos conocido jamás, tal vez nunca hubiéramos tenido contacto con esta literatura. Los cuentos sufíes, como se desprende por su nombre, son relativos a la doctrina del sufismo, ¿verdad? El sufismo, nos dice Wikipedia, es la dimensión interna y el aspecto espiritual del Islam. A veces se describe como misticismo islámico. Los practicantes del sufismo han sido referidos como sufís o sufíes. A ver, a mí no me queda muy en claro que esto sea algo así tan propio del islamismo en términos generales. Al menos sí entiendo que el sufismo se deriva o tiene mucho más que ver con una secta particular al interior del islamismo. Si nosotros vemos el mapa conceptual del Islam, vamos a ver cómo se ha extendido a lo largo de la historia, con mayor preponderancia en un siglo que en otro, desde ya, de territorio a territorio, pero podemos ver que en determinado momento, bueno, alcanzó a cubrir a partir de las invasiones moras a España y hasta entrado el sur de Francia, toda la costa del Mediterráneo, todo el norte de África, desde Magreb hasta Egipto, pasando por Tripolitania, cubre la Mesopotamia, el espacio, el territorio donde muere el profeta Mahoma, cubre todo Persia hasta la India y por el norte, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, cubre Armenia, que es importante para lo que vamos a seguir desarrollando, tener presente que el islamismo llegó a Armenia. No soy un experto en islamismo, pero entiendo que no es lo mismo la concepción del islamismo la que pueda haber o pudo haber habido en España, en Francia, en el norte de África, que en Armenia o el resto de Persia, ¿no es cierto? O la Mesopotamia. Sin lugar a duda ha habido divisiones, separaciones en sectas, en tribus. Esto muy seguramente relativo a las particularidades culturales de cada región. Entonces podemos entender que entre esas tribus y sectas aparece el sufismo.
Por ejemplo, a mí me ha interesado el tema del islamismo en determinado momento. Hay un canal acá mismo en YouTube que yo lo sigo, se llama Islam Canal TV, lo conduce un muchacho, si mal no entiendo, de origen español, pero que él profesa esta religión. Se los recomiendo el canal si les interesa el tema, me parece muy interesante. En determinado momento recuerdo haber visto un video de este canal, Islam Canal TV, donde este muchacho, lamento no recordar su nombre, sí sé que se ubica en España, el canal. Bueno, en determinado momento hay un video, después ustedes búsquenlo, donde él opina sobre el sufismo desde su perspectiva islámica, ¿no es cierto? Y vamos que al conductor de este canal me parece que muy simpático que digamos los sufíes no le resultan. En todo caso busquen el video si no consigo yo encontrarlo y dejarles el link a pie de este video. En fin, llegamos al punto entonces de concretar que los cuentos sufíes son relativos a una secta particular al interior del islamismo que ha aprendido, yo calculo, más en unos territorios que en otros de dominio islámico, musulmán, que fuertemente pudo haber prendido el sufismo tal vez más que nada en la zona de Armenia, de Persia, de la India, y tal vez también por la presencia musulmana en la península ibérica, en España, haya habido una corriente sufí que en determinado momento se pudo haber instalado y que más tarde, más temprano, pudo haberse tamizado con las costumbres del lugar, locales, originales, y más tarde haber pasado a partir de las inmigraciones esto a América. Se me ocurre a mí pensar, a lo mejor estoy equivocado, pero como para encontrar una conexión directa, cultural, entre la impronta de los cuentos sufíes y las fábulas de pronto de un Leonardo Castellani, que a lo mejor no viene por ahí, a lo mejor simplemente Leonardo Castellani leyó los libros publicados por Idriyah, tal vez se contagió, se inspiró, se influenció, se dejó influenciar, o no, nada que ver, tal vez sea simple coincidencia. Pero a mí me llama particularmente la atención, el sentido del humor en las fábulas de Castellani como en los cuentos sufíes. Los cuentos sufíes que cuando digo que Idriyah los recopiló en su decena de volúmenes, algunos también el propio Idriyah construyó cuentos sufíes, porque está en la cultura, en la tradición, a diferencia de cómo lo entendemos en el mundo judeo-cristiano occidental, de que el arte no es una obra terminada, no es una obra acabada, y que se interviene. Entonces no está mal visto en este mundo que la gente continúe y prosiga produciendo en base a un arte tradicional, anónimo, de orígenes remotos. Quiero decir, en un mismo volumen publicado por Idriyah, es posible que se combinen cuentos anónimos tradicionales con los de la propia pluma de Idriyah, y esto no está mal visto, incluso aun cuando se pierda de vista cuáles pueden haber sido los cuentos originales y cuáles las propias invenciones de Idriyah. De hecho, hay un personaje que aparece muy a menudo al interior de los cuentos sufíes, un personaje popular en este mundo islámico, un personaje legendario, llamado el, con variación en la escritura de su nombre y en la pronunciación de un autor en otro, un tal Mullah Nasser Eddin. Este Mullah Nasser Eddin suele ser protagonista de muchos de los cuentos sufíes,
también conocidos como cuentos de derviches. Cuentos de sufíes, cuentos de derviches, entiendo yo que son sinónimos. Estos derviches son referentes, representantes del sufismo, que en su forma exterior eran mendicantes, vagabundos, anacoretas que iban de un lugar a otro, harapientos, eran reales mendigos, pero llevaban un mensaje filosófico a los pueblos a donde arribaran. Entonces eran respetados por los pueblos, no en función tanto de sacerdote como de sabio, y eran estos derviches quienes de manera oral iban a narrar, a relatar estos cuentos, protagonizados sí o no por este Mullah Nasreddin. Y entonces sí, por lo común, podemos encontrar en los cuentos sufíes que en algún grado se parecen a las fábulas tal como las conocemos en Occidente, las fábulas clásicas de Esopo, Iriarte, Samaniego, etcétera, o más propiamente como las incorpora Leonardo Castellani, porque Leonardo Castellani le da el sentido del humor a la fábula que me parece que en su versión original clásica no está tan, por lo menos no está tan marcado el sentido del humor, como si en las versiones de fabulescas de Castellani como en los cuentos de Derviches, los cuentos sufíes. El cuento sufí de Derviches se caracteriza por ser breve, en algunos casos se trata de verdaderos microrrelatos, donde no hay generalmente una moraleja explícita como sí lo hay en la fábula clásica. También podemos ver que Castellani no siempre explicita sus moralejas. Hay un sentido didáctico, pedagógico que se desprende del propio relato. Ese sentido de tesis que después Hugo Wass va a decir en el prólogo de Castellani, al libro de Castellani, más tarde, más temprano, toda pieza literaria ofrece. Los cuentos de derviches, marcados por el sentido del humor, no siempre tampoco tan a la vista parecen buscar parecen pretender ofrecer una enseñanza, a veces incluso parece buscar dejar perplejo al lector. Pero me parece que lo buscan dejarlo perplejo en función de la propia ignorancia. Siempre hay una verdad encerrada, una verdad filosófica, universal, encerrada al interior de un cuento de Derviche. Y puede ser entonces que para el lector, y posiblemente mucho más para el lector occidental, si no capturamos rápidamente cuál es esa tesis, cuál es esa moraleja, que más tarde, más temprano debería desprenderse, por lo menos nos deja perplejos. Perplejos y con una sonrisa marcada. Porque también este sentido del humor suele basarse mucho en el absurdo, en la caricatura. Como muestra, a ver, un cuento breve de El monasterio mágico de Idreyá, microrelato. Egoísmo es el título. Cuando le preguntaron por qué nunca criticaba a nadie, Anuar, hijo de Hayat, dijo: por egoísmo. Si alguien señala los defectos de un vecino, hace una revelación que puede ser buena para la aldea. Pero si quien lo hace no está más allá de la arrogancia, esas censuras lo volverán más arrogante. Soy demasiado egoísta para exponerme a exacerbar mi arrogancia. Bueno, no sé qué efecto les producirá a ustedes este relato. Por de pronto está dicho así de manera tan campechana, ¿no es cierto? Muy propio también de los cuentos de Castellani, las cosas se dicen de manera campechana. Campechana, un término quizás demasiado argentino, significa dicho con bonomía, ¿no es cierto? Experiencia. Preguntaron a cierto sufí: ¿por qué viajaste tanto en tu juventud, acumulando tal variedad de experiencia? El sufí contestó: porque si lo hubiese hecho más tarde, siendo ya conocido, se me habría tratado en forma distinta y no habría podido adquirir experiencia.
Este último relato da cuenta de que estos derviches solían ir, como decía, de pueblo en pueblo, pidiendo alguna limosna. A cambio de esto se paraban en una plaza al pie de un árbol, no solamente a contar cuentos sufíes, sino a que se le hagan preguntas, porque eran considerados sabios. Otro cuento, Néctar. La ausencia de tristeza puede producir amargura. El cuento de la abeja ilustra este dicho. Tras un largo invierno, la abeja encontró un lecho de flores. 3 días después exclamó: No puedo descubrir qué le ha pasado a este néctar. Se ha vuelto tan agrio. Parece una vuelta de tuerca un poco más sutil al- a la célebre fábula de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? En este caso la abejita era ella la que se había agriado, no se daba cuenta y le echaba la culpa al néctar de estar agrio. Bueno, así las cosas. En la nota de contratapa de este libro, El Monasterio Mágico, que dicho sea de paso, esta colección fue publicada por Editorial Paidós de Buenos Aires, se aclara: ¿qué es el sufismo? ¿Es una religión, una filosofía, una expresión literaria, un antiguo pensamiento tradicional islámico, un misticismo mahometano, un culto derviche? Y responde: Idris Shah, el gran jefe sufí en Occidente y diestro narrador de los apólogos, contesta así: el sufismo no es una ideología que busca moldear a la gente para que piense o actúe de una cierta manera considerada correcta. Es una ciencia, un arte, o más bien, un método para el desarrollo humano. Y prosigue. Probablemente en este interés acerca de un posible método para el desarrollo humano, ocurre que Gurdjieff, de quien hemos hablado en este canal, en los videos que tratan sobre su libro Relatos de Belcebú a su nieto, Gurdjieff, nacido en Armenia, hace mucho uso del cuento tradicional sufí, incluso como algo natural, sin mencionar que está haciendo uso de la literatura sufí. Pero en los 3 tomos amplios, vastos, que comprenden su primer título, Relatos de Belcebú a su nieto, en esos relatos de Belcebú a su nieto, vamos a encontrar insertos muchos cuentitos sufí. Y en líneas generales, el tono de escritura de Gurdjieff, humorístico la mayor parte de las veces, se inscribe en esa tonalidad sufí. De hecho, al interior también de Relatos de Belcebú a su nieto encontramos cuentos del Mullah Nasser Eddin muy divertidos. Creo que Gurdjieff logra desarrollar una personalidad del Mullah Nasser Eddin. Por de pronto no lo ilustra como un sabio adoctrinado, almidonado, ni serio ni enjuto, sino que la imagen que nos brinda Gurdjieff acerca de este mulaj es casi la de un pícaro de pueblo, que más sabe de la vida por haber trajinado pueblos, por haber observado, que por mayores estudios o reflexiones filosóficas. En fin, que Leonardo Castellani, sacerdote católico, en su literatura incorpora elementos de lo que para él debiera de ser paganismo, ¿no es cierto? Elementos de una literatura filosófica al interior de una religión como es el Islam, aunque esto no se dé de manera absoluta, y aunque no podamos corroborar que esto se haya dado de manera voluntaria, coincidencia o plan, tal vez nunca lo sepamos. No obstante, no sería la primera vez que se confirmara de parte de la Iglesia Católica un plan por el estilo. Yo he visto en la parroquia de San Pedro Telmo, aquí en Buenos Aires, una iglesia colonial, si mal no recuerdo, fue construida
ahora no recuerdo bien si el 1710, el 1730. Actualmente la sacristía, la iglesia ya de por sí contiene un museo histórico, pero en la sacristía se halla una serie de cuadros que ya no recuerdo si esos cuadros datarán del 1700, sino del 1800, no mucho más aquí, que trata de una serie de sibilas. Las sibilas, figuras otra vez paganas de la mitología griega. Las sibilas han sido profetisas, clarividentes, adivinas en la mitología griega, que en este caso lo que presentan son como una especie de retablos, de estandartes, donde por imágenes ahora sí lo que vamos a ver es el relato de la pasión de Cristo. Ahí tenemos una combinación en cuadros, en imágenes de catolicismo y paganismo confluyendo, ¿no es cierto? Entiendo que se servían estas imágenes en función de las clases de catecismo y porque en algún momento, o tal vez siempre, el catolicismo entendió que para evangelizar, para catequizar, había que apelar a las creencias populares o simplemente por reconocimiento a otras culturas. Después de todo, saben que católico, la palabra deviene de católicos, frase griega, palabra griega, que significa sencillamente universal. En fin, mis queridas, queridos, querides, espero que este video les haya resultado atractivo, que cuando menos les haya entretenido, les haya dado ganas de internarse por de pronto en la hora de ir ya. Son cuentos muy breves, en general graciosos, que bien pueden dejarnos perplejos debido al contraste al interior de lo absurdo muchas veces, o porque da la sensación de que el narrador bromea con nuestras expectativas, o porque sencillamente son graciosos, son chistes. Esto tal vez mucho más lo noten si buscan los episodios sufíes de relato que aparecen no pocas veces al interior de los relatos de Belcebú a su nieto de Georgi Gurdjieff. Cerramos con un cuento más, Pensamiento de gato. Érase una vez un gatito. Alguien lo llevó a ver a un tigre, cuyo tamaño era 50 veces el suyo. El gatito dijo, quien impresiona tanto debe valer poco. Si adentro tuviese realmente algo, no necesitaría ser tan voluminoso. Con eso cerramos. Recuerden suscribirse, tocar la campanita, comentarlo con amigos allegados. Ya estamos llegando prontamente a los 1000 suscriptores, ya pasamos los 900 en muy pocos días, con lo cual calculo que mínimamente en un par de meses haremos el vivo celebratorio de que seamos tantos los contertulios que compartimos temas literarios en este canal. Sin más, queridos, como siempre, agradecido permanentemente. Espero que estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.